un tema por el cual me escriben mucho. Me llegan muchas preguntas diciéndome cuándo debo salir de una iglesia, o en mi iglesia pasan estas cosas, en mi congregación hay estas cosas, ¿qué me recomienda? El pastor hace esto, ¿qué me recomienda? En mi iglesia enseñan esto, ¿qué me recomiendan? O estoy pensando en salir de una congregación, ¿qué me recomiendan? Y a veces constantemente nos traen esa pregunta. Estoy en esta congregación, empiezo a ver estas cosas, estoy pensando en salir, ¿qué debo hacer? Casi nunca le respondemos, porque además creo que es una decisión completamente personal, porque no puedo valorar una iglesia local por lo que me dice una persona. Tampoco creo que sea justo poder valorar una congregación sin que yo haya conocido personalmente al pastor, o conozca las enseñanzas, o conozca las prácticas. A veces las personas te dan una versión muy cambiada de las situaciones y simplemente esperan aprobación. Por eso nunca doy una respuesta y siempre he facilitado un artículo que hay en internet que es sobre el cual voy a basar hoy esta exposición. Este tema que vamos a tratar, parte de un artículo que yo leí una vez sobre cómo y cuándo y por qué motivos dejar una congregación en paz, y me pareció tan edificante y lo estoy compartiendo tanto con tantas personas últimamente que me preguntan lo mismo, que decidí traerlo con palabras, no solo escrito, sino explicar un poco lo que yo entiendo del artículo y lo que yo creo que es correcto de ese artículo. Así que como es un tema serio, realmente el abandonar una congregación, dejar de lado una congregación, no creo que sea algo que se pueda hacer a la ligera, no creo que sea algo que se pueda hacer de cualquier manera. Es un tema serio. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de iglesias locales formadas por creyentes, en las que nuestras decisiones van a tener consecuencias, incluso el abandonar tendrá consecuencias en algunas personas, así que es un tema serio. Se trata del cuerpo de Cristo, se trata de la iglesia de Cristo, entonces cualquier cosa que hagamos en medio es seria. Debemos actuar con temor, debemos actuar con reverencia, debemos actuar bíblicamente, debemos actuar buscando a Dios, que nos dé sabiduría el Señor y nos oriente. Así que hoy hablaremos de eso. Y como es un tema serio, quiero que primero oremos para que el Señor guíe este tiempo, para que el Señor guíe las palabras que vamos a compartir, para que el Señor me permita exponerlas de una manera clara, sencilla, y para que al final esto lleve a cada uno a tomar decisiones más adecuadas a la palabra de Dios. Quiero decir que al final de este vídeo no pretendo decirle a nadie que deje o no una iglesia, simplemente pretendo establecer unos principios que permitan tomar mejores decisiones. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das a través de estos medios de reunirnos con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque estamos separados de muchos de ellos por kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Y las redes sociales nos permiten comunicarnos, nos permiten, Señor, establecer contacto, nos permiten, Señor, edificarnos mutuamente. Y para eso venimos hoy, para que a través de este contenido, Señor, puedas edificar la vida de tu pueblo. Queremos hablar de cosas que tienen que ver con tu iglesia, de cosas que tienen que ver con tus hijos, de cosas que tienen que ver con el pueblo que tú has redimido, que tú has salvado, que tú has comprado con tu sangre preciosa. Y por eso, Señor, queremos tratarlo con respeto, queremos tratarlo con temor, queremos tratarlo con reverencia, queremos tratarlo con humildad, no poniendo nuestro corazón y nuestras emociones encima de este asunto, sino guiándonos por tu verdad, por tu palabra y orientados por tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, te pido que nos ayudes en este tiempo, que sea un tiempo edificante para todos nosotros, y que lleves, Señor, el contenido que vamos a compartir hoy a tus hijos, a tomar buenas decisiones con un tema tan serio como tu iglesia. Ayúdanos, Señor, y bendice este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, como les dije, hoy vamos a estar hablando sobre cuándo abandonar una congregación. ¿Qué motivos son lícitos bíblicamente, o incluso serían motivos que recomendaríamos a personas que dejen sus congregaciones?
Pero también qué motivos creemos que no son justificación suficiente para decir que queremos abandonar una congregación. Sabemos que la cantidad de congregaciones saludables que hay por el mundo no son tantas. Sabemos que hay lugares en el mundo donde no elegimos una iglesia buena, quizá a veces toca elegir la menos mala. Y sabemos que hay situaciones críticas. Otra cosa que quiero decir antes de empezar es la siguiente. No venimos a tratar cada asunto. Venimos a ofrecer principios, venimos a ofrecer fundamentos, venimos a ofrecer bases para que podamos tomar buenas decisiones. Pero esto no va a tratar cada asunto. Por ejemplo, es que hay una hermana que me hizo esto, que me hizo aquello, y yo quiero que me diga si en tal caso puedo, porque la hermana es la prima del pastor y la cuñada de la esposa del pastor y es la de esto y aquello. Y no vamos a tratar cada caso. Vamos a dar principios. Vamos a dar fundamentos, vamos a procurar darlos conforme a las Escrituras y luego cada uno toma sus propias decisiones. Obviamente debemos ser consecuentes con las decisiones que vamos a tomar. En primer lugar, ¿por qué es importante este asunto? ¿Por qué es de suma importancia hablar del momento que llega el momento en la vida de algunas personas de dejar una congregación, de abandonar una iglesia local, de dejar de participar de esa asamblea de creyentes que se reúnen en un cierto lugar? Porque cuando hablamos de iglesia nos estamos refiriendo a esos grupos de creyentes en distintos lugares que sí se reúnen en templos, en locales, en casas grandes, en ciertos espacios, pero la iglesia local es cada conjunto de creyentes que congregan regularmente juntos y hacen parte los unos de los otros. ¿Por qué es importante hablar sobre el hecho de dejar o no una congregación? En primer lugar, porque se trata del pueblo de Dios. Se trata del pueblo que ha sido comprado por la sangre preciosa de Cristo. No se trata de dejar un gimnasio. No se trata de dejar un empleo, no se trata de dejar una escuela, no se trata de dejar un club social, no se trata de dejar cualquier centro cultural, no se trata de dejar cualquier otra actividad. Se trata de algo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Y no podemos hacer las cosas de cualquier manera. No podemos actuar con el pueblo de Dios de cualquier manera. No podemos tomar decisiones relacionadas con el pueblo de Dios de cualquier forma, como, me da igual. No tiene que darte igual. Se trata del pueblo del Señor, se trata de la iglesia de Cristo y hay que tratar esos asuntos con temor, con reverencia, con prudencia. Por eso es importante lo que vamos a tratar hoy. Por eso no podemos hacerlo de cualquier manera. En segundo lugar, no son decisiones que debemos tomar con el corazón. Hay muchas personas hoy, creyentes, creo que son creyentes, pero quizá inmaduros, quizá nuevos en la fe, pero son muy emocionales, se guían mucho por el corazón y no hay nada más catastrófico en la vida que dejarse llevar por las emociones y por el corazón. Hay muchas personas que por dejarse llevar por las emociones y el corazón cometen terribles decisiones, toman malas decisiones y luego a veces por el propio orgullo no dan marcha atrás y vuelven a lugares que habían abandonado. Hermanos, la realidad es que la decisión de dejar o no una iglesia, en primer lugar, es importante porque el hecho de dejar una congregación afecta al pueblo de Dios. En segundo lugar, no se debe tomar con el corazón, se debe tomar espiritualmente, se debe tomar con los ojos puestos en la palabra, se debe tomar humillados ante Dios y se debe tomar sometidos ante Dios. No se trata de hacer lo que yo quiero, se trata de hacer lo que creo que Dios quiere para mí. Muchas veces el hecho de dejar o no una congregación no se basa en lo que yo deseo, sino en qué quiere Dios para mi vida. ¿Qué es realmente la voluntad de Dios para mi vida? Hay que tomar esa decisión con cabeza, hay que tomar esa decisión con prudencia, hay que tomar esa decisión con temor y hay que tomar esa decisión conforme a valores y fundamentos bíblicos y no conforme a los deseos y designios de nuestros propios corazones. Así que quiero hablar de otra cosa. He venido también a hablar del hecho de dejar o no una congregación, ¿por qué? Y ahora hablaré un poco de los años que yo llevo sirviendo como pastor en una iglesia local. Ya van para 9 años sirviendo como pastor en la iglesia cristiana Caminando por Fe en Barcelona, en España.
Y eso también me ha permitido ver ciertas cosas. Así que yo voy a hablar de algunas cosas que a mí me asustan de mi contexto. Hablo del contexto de Barcelona, hablo del contexto de España. Y quizá aplique a sus iglesias o no. Quizás sirva para ustedes o no. Pero voy a hablar de nuestra congregación, de lo que hemos vivido en nuestro contexto. Creo que el tema de abandonar o no una congregación es importante porque vivimos en un tiempo, y repito, hablo de mi contexto, pero creo que es muy probable que eso también se aplique a sus contextos. Vivimos en un tiempo en el que ya no hay compromiso con la iglesia. Vivimos en un tiempo en el que hay personas que llegan a una congregación y han pasado ya por 8 o por 9. Y yo entiendo que te puedas equivocar una vez. Entiendo que te puedas equivocar 2 veces. Y entiendo que puedas ser un poco torpe y equivocarte hasta 3 veces. Pero hay personas que llevaban por 4, por 5, por 6. Yo conozco gente aquí que parece que está queriendo batir el récord. Yo he tenido personas entre nuestro círculo de iglesia que han pasado por 12 congregaciones. Porque hoy vivimos el tiempo del creyente saltamontes. El creyente sin paciencia, el creyente que no aguanta nada, el creyente que todo lo quiere a su manera, el creyente que no soporta nada y que a la mínima, esta congregación no me gusta, este pastor no me gusta, estos hermanos no me gustan, este local no me gusta, esto que hacen no me gusta, su identidad no me gusta, sus formas no me gustan, me busco otra, me busco otra, me busco otra. Pero eso sí, llegan a todos los sitios queriendo llegar y ser mimados, ser atendidos, ser súper cuidados. ¿Por qué? Porque, repito, hablo de mi contexto, no sé en el suyo, vivimos un tiempo donde no hay compromiso, donde las personas quieren privilegios, pero no quieren responsabilidades. Quiero ir a una congregación y quiero, dame buena palabra, visítame cuando estoy enfermo, preocúpate por mí, llámame, escríbeme. ¿Y tú qué vas a dar a los hermanos? Yo nada, yo vengo a ser bendecido, yo vengo a recibir, yo vengo a que me den, yo vengo a que me cuiden, yo quiero que me pastoreen, yo quiero que me mimen, yo quiero que me atienden. Pero tú, ¿en qué te vas a comprometer? Ah, no, yo vendré a los cultos. No, pero ¿en qué te vas a entregar a tus hermanos? ¿En qué te vas a entregar a la causa? ¿En qué te vas a entregar a la obra? ¿Cómo vas a servir a tus hermanos? ¿Tú visitas a alguien? Ah, no. ¿Tú llamas a alguien? Ah, no. Pero te quejas de que la gente no te cuida. Te quejas de que la gente no te atiende. Pues debemos entender algo. El llamado cristiano es más para servir que para ser servido. Porque el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos y dijo, así como yo he hecho, haced también vosotros. No fue por el mundo diciendo, buscad donde os laven los pies. Fue por el mundo diciendo, lavad los pies. No fue por el mundo diciendo, buscad donde os sirvan. Fue por el mundo enseñando, servid. La vida cristiana es una vida de entrega. La vida cristiana es una vida de sacrificio. La vida cristiana es una vida de renuncia. La vida cristiana es una vida de compromiso. Y si luego nos devuelven algo, gloria a Dios. Si luego me devuelven una visita, gloria a Dios. Si luego a mí también me llaman, gloria a Dios. Si luego a mí también me sirven, gloria a Dios. Pero yo no voy a servir para que me sirvan. Yo voy a amar incondicionalmente. Yo voy a servir incondicionalmente. Yo me voy a entregar incondicionalmente. Yo cuidaré a mis hermanos incondicionalmente. Yo amaré a mis hermanos incondicionalmente. Si me lo devuelven, gloria a Dios. Pero si no me lo devuelven, yo seguiré allí sirviéndolos, amándolos, porque yo estoy allí no para ser servido, sino para servir. Pero hoy vivimos en una cultura consumista. Vivimos en una cultura del recíbelo, tómalo, cógelo, recíbelo, todo para ti, todo para llenarte tú, para sentirte mejor tú, para que te atiendan mejor tú, para que te motives tú, para que te visiten a ti, para que tú seas el centro. Y vivimos un tiempo donde gente va dando vueltas por 1000 de iglesias con el síndrome de la eterna bienvenida, que el síndrome de querer ser siempre el nuevo, llegar, oh, bienvenido, tal, qué gusto verte por aquí, qué gusto que sigues viniendo, pero a la que se vuelven uno más, a la que son uno más del montón y ya no brillan y ya no son el centro de atención, me voy a otro lugar, aquí no hay amor, aquí no hay unidad, aquí no te pastorean, aquí no te cuidan, no, aquí no te miman, aquí no te consienten, y ese es el problema. El problema que al igual que vivimos en los tiempos donde los niños son más consentidos que nunca, donde los adolescentes son más consentidos que nunca, también estamos viviendo tiempos donde los creyentes son más consentidos que nunca.
Hermano, cuando tú vas a servir, cuando tú vas a entregarte y a darte sin esperar recibir nada a cambio, nunca usarás como pretexto, no me cuidan, no me atienden, porque tú estás para cuidar. Y si algún día te lo devuelven, gloria al Señor. Pero si no te lo devuelven, tampoco ibas por eso. Tú ibas para darte, tú ibas para entregarte. Así que vamos a hablar de fundamentos. Pero en primer lugar hay que tener claro eso. Vivimos un tiempo donde ya no hay compromiso con la iglesia local. Donde queremos recibir, pero no nos queremos entregar. Hermano, yo no comprendo el creyente que no se relaciona con la iglesia. No comprendo bíblicamente el creyente que no se relaciona con los hermanos. El creyente que no hace vida con los hermanos. El creyente que no está en comunión con los hermanos. El creyente que va, come, se infla de palabra y va a hacer su vida hasta la semana que viene, y si vengo bien, y si no vengo bien, chao pastor, ¿y usted quién es? No, yo soy miembro. ¿Qué miembro? Usted viene aquí de vez en cuando. Miembro, parte uno de los otros, es cuidarse unos a otros, amarse unos con otros, caminar unos con otros, estar unos con otros, ser parte de una congregación, pero eso ya no existe. Hoy vamos, recibe tu bendición, y para casita cada uno satisfecho, habiendo consumido lo que le apetece, y sin entrega, sin servicio, ya no hay nadie. Lo peor, quieren venir a la iglesia una vez a la semana, pero quieren servir, quieren predicar, quieren estar en la alabanza, pero no congregas casi nunca. Ya, pero tengo talento, y yo quiero... Una generación de creyentes pobre, una generación de creyentes sin compromiso, una generación de creyentes sin entrega, una generación de creyentes mimados, una generación de creyentes consentidos. Y te voy a decir la verdad, algunos creyentes que aparecen en la congregación, que han salido por buenos motivos de otras congregaciones, que diremos que hay motivos para dejar congregaciones. Algunos creyentes dejan congregaciones por buenos motivos, pero la mayoría de creyentes hoy están dejando congregaciones por orgullo, están dejando congregaciones por soberbia, están dejando congregaciones porque no saben soportar, están dejando congregaciones porque no saben perdonar, están dejando congregaciones porque no saben amar, y la mayoría de pastores hoy están recibiendo en sus rediles cabras y no ovejas. Una cosa que hemos aprendido en nuestra iglesia local es que cuando una persona viene y me dice, pastor, quiero ser parte de la iglesia caminando por fe, ojo, perfecto, perfecto. Primera cosa, ¿vas a hacer el curso de membresía que tenemos para conocer la iglesia y la doctrina? Sí, yo quiero. Pero antes haz una cosa. ¿De dónde sales tú? ¿Cómo que de dónde salgo? ¿Tú no has venido de la nada? ¿Hablas un poco como creyente? ¿Sabes un poco las alabanzas? ¿Saludas un poco como un creyente? ¿De dónde sales? Ah, no, yo dejé una iglesia. ¿Por qué dejaste esa iglesia? Ah, por esto. Hazme un favor. Dame el teléfono de ese pastor. A veces no llamo, porque a veces ya salen de iglesias que conozco y sé que a pesar de que me encantaría ir y sacarlos a todos, dejo que el Señor haga la obra. Y a veces vienen de iglesias que no son ni iglesia, que solo tienen de iglesia el letrero de la entrada. En ese caso no llamo. Pero cuando no conozco la iglesia y cuando no conozco a los pastores, yo llamo. Y yo verifico y busco testigos para saber los motivos por los cuales han salido de ahí, para saber si han salido con buen testimonio o han salido dando un portazo, gritando y hablando feo. Porque más de una vez vienen como víctimas. Ay, me han tratado mal, eran malos conmigo, no me hacían caso. Y tú te conmueves y dices, no, pues lo vamos a cuidar, lo vamos a atender. Ay, cuando llevan 6 meses ahí dentro, tú dices, ah, no, me engañaste feo. Tú no saliste de allí como un pobrecito, tú te hiciste la víctima, pero el pastor lo que tuvo no es una pérdida, fue un libramiento. Entonces sí, hermanos, sé que no todos son así, y recalco, hay muchos que salen de congregaciones con motivos válidos, pero hay mucho orgullo, hay mucho consentido, hay mucho mimado, y eso también es verdad. ¿Saben qué me he dado cuenta? Que hoy podemos hablar todo de los pastores. Estos pastores son malos, estos pastores roban, estos pastores... Oye, pero vamos a hablar también de las ovejas. Hay malas ovejas. Hay ovejas interesadas, hay ovejas egoístas, hay ovejas malcriadas, hay ovejas consentidas. Sí, me parece bien, y yo soy el primero que denuncia a los falsos pastores, que denuncia a los malos pastores, que denuncia a los pastores que son dictadores. Pero oye, que hay ovejas que también tela marinera. Hay ovejas, hermanos, que también son difíciles, pero no difíciles de que tengan luchas, difíciles de que son malas.
de que son malvadas, de que uno tiene dudas de que si es una oveja o si es una cabra. Uno ya no sabe ni si han nacido de nuevo. De verdad, hay de todo en el redil del Señor. Y hay que tener mucho cuidado con lo que entra en la casa del Señor. A veces, hermano, uno está viendo la obra que crece. Las cosas están en paz. Mira, nosotros hemos pasado por momentos de tormenta que parece que se hundía el barco, hermano. Pero ahora estamos en un buen momento y está llegando mucha gente a la congregación. Pero ¿tú te crees que yo voy a abrir la puerta y dejar solamente porque mi ojo se pone feliz de que entra mucha gente? Me da igual lo que sea. No, hay un filtro. Y tendremos reuniones y hablaremos con ellos e investigaremos. ¿Por qué? Porque ahora que la cosa va bien, no vamos a dejar que se cuele una cabra o un lobo y empiece a destrozar lo que el Señor ha levantado ahora. Hay que tener mucho cuidado. Basta ya de pensar que hay pastores que son lobos, y los hay. Hay lobos vestidos de ovejas, pero también hay cabras vestidas de ovejas. Y también hay lobos vestidos de corderitos también, que vienen como ovejas. Pero luego son lobos rapaces que también quieren dividir, quieren romper, quieren lastimar. Gente que se las da de creyente y luego hace daño. Así que vamos a hablar la verdad. Vamos a hablar cosas bíblicas. Y vamos a tocar el corazón y vamos a examinarnos. Y vamos a ver si no queremos dejar una iglesia por orgullo. Porque les voy a decir la verdad, si hay alguien que ha tenido motivos para dejar una congregación, es un pastor. Y hablo de un pastor que respeta la obra. Miren, nos han traicionado. Y hablo personalmente, nos han traicionado. Hemos tenido divisiones. Han hablado mal, hablan y hablarán a nuestras espaldas. Y no hablo de personas de otro planeta. Y no hablo de personas de otro continente. Hablo de personas que los domingos están ahí, nos dan las manos, nos saludan y nos dicen, ¿qué tal, pastor? Hay personas que luego se sientan y te despellejan. Y tendríamos motivos para salir corriendo. Miren, en nuestro caso, mi esposa y yo vivimos una cosa, hermano, como no está escrita. Hace años, en el inicio del ministerio, nos llega un hermanito y nos enseña el móvil. ¿Y sabe qué había en el móvil del hermanito? Lo habían puesto en un grupo que era un grupo dedicado para hablar mal del pastor. Se habría hecho un grupo de WhatsApp para hablar mal de nuestra persona, procurando quitarnos y difamarnos desde dentro de la congregación. Los administradores de ese grupo eran personas de la congregación. ¿Hemos tenido motivos para salir corriendo? Sí. ¿Hemos tenido motivos para huir? Sí. ¿Hemos tenido motivos que nos han hecho llorar para tirar la toalla? Sí. Pero ¿por qué seguimos ahí dentro? Porque esto no se trata de nosotros. Porque no se trata de lo que nos hacen. Se trata de Cristo. Se trata de la obra. Se trata de la causa de Cristo. Y hay que seguir trabajando. Y hay que seguir sirviendo. Y no hay que centrarse en los que te hacen daño. Hay que centrarse en los que sí quieren crecer, en los que quieren ser discipulados, en los que quieren aprender, en los que están siendo transformados. Así que hay que mirar a Dios. Hay que mirar al Señor Jesucristo, al pastor de la iglesia, al verdadero pastor de la iglesia, y servirle como un mayordomo, venga lo que venga. Venga lo que venga. Así que, hermanos, cuidado. Porque hay mucha gente que simplemente son consumistas, mimados, malcriados, que no tienen compromiso con la iglesia local, consentidos, y que cualquier motivo es suficiente para que se vayan de la congregación llorándole a otro y diciendo, no hay amor, no hay unidad, no te cuidan, nadie te, no, en serio, ya basta de esas actitudes. Crezcan en el Señor. Crezcan en el Señor. Vamos de creyentes. Yo moriría por Cristo. Y no te visita el hermano y ya estás dándote la vuelta. Yo moriría por Cristo. Y el hermano no te atiende un día y ya te enfadas. Yo moriría por Cristo, pero luego a la mínima me enfado con los hermanos, a la mínima tengo un bajón en la fe. Yo no sé si la gente moriría por Cristo tanto como decimos, si no soportamos cualquier carga emocional contra nosotros. Así que vamos a hablar de esto hoy. Igual se me hace un poco larga la transmisión, pero tengo el deseo de tocar varios asuntos. En primer lugar, como dije, leí un artículo una vez. El pastor creo que era H.B. Charles y me pareció muy interesante. He cogido varios puntos de ese artículo, varias referencias y las voy a compartir con ustedes. En primer lugar, motivos para no dejar una iglesia.
Motivos para no dejar una iglesia. Y déjame decirte algo, hay una cosa que yo sé, yo no voy a dejar la iglesia cristiana caminando por fe, aunque me traicionen, aunque me insulten, aunque me apuñalen. ¿Por qué? Porque yo estoy por Cristo y estaré hasta el final, hasta que el Señor me lleve con Él o me lleve a otro lugar. Pero yo soportaré todo, porque ser cristiano en parte es soportar, es morir, es negarse, y luchar, y soportar, y poner la otra mejilla, y andar 2 millas, y dar la túnica y la capa, y entregarse. Y si te dan una torta, pones la parte otra de la cara y le dices, hermano, dame aquí, y no te dejaré de amar, y no dejaré de orar por ti. Me maldices, te voy a bendecir. Me rechazas, oraré por ti. Me odias, te amaré, pero seguiré aquí congregando. A no ser que veamos los motivos lícitos que veremos para dejar de hacerlo. En primer lugar, vamos a ver motivos para no dejar una congregación. Repito, motivos para no dejar una congregación. Número 1, pecado en la iglesia. Pecado en la iglesia. Yo no dejo una congregación porque en la congregación hay gente que peca. Yo no dejo una congregación porque en la congregación hay gente que peca. Cuidado, no estoy diciendo que se consiente el pecado. No estoy diciendo que se fomenta el pecado. No estoy diciendo que los pastores no predican contra el pecado. No estoy diciendo que los pastores no corrigen el pecado. Estoy diciendo que yo no dejaría una iglesia porque los hermanos pecan. ¿Por qué? Porque eso va a estar siempre en todas las iglesias. No hay ninguna iglesia local, me refiero, no hay ninguna congregación donde nadie peque. Siempre va a haber pecado. Porque estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de crecer en santidad. Pero hay tropiezos, hay caídas. Ojo, no estoy diciendo que los pastores fomenten el pecado, acepten el pecado, no prediquen contra el pecado, no corrijan el pecado. Me refiero a que hay pecado. Y siempre va a haber. Ejemplo, la iglesia de Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 13. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, a los avaros y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendréis que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. El apóstol Pablo no dice que no haya pecado en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo solo dice que hay que tomar medidas con el pecado. Pero hay pecado en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, dejar una iglesia porque hay cosas que están mal. ¿Tú has leído las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis? Número 1, cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿A quién son las cartas? ¿A quién son las cartas? ¿A los incrédulos? No. ¿A los impíos? No. Carta a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿A quién son las cartas? ¿A quién son las cartas? A creyentes. ¿Esas cartas eran perfectas? ¿Esas iglesias eran perfectas? ¿Esas comunidades de creyentes eran perfectas? No. Había una solo que el Señor no corrige nada. Pero la mayoría, el Señor da una virtud y da un defecto. Y el Señor corrige alguna área de la iglesia. Pero yo no veo al Señor diciendo, mira, como en la iglesia de Esmirna hay pecado, que se vaya a Filadelfia. Mira, como en la iglesia de Éfeso hay pecado, que se vayan a la Odisea. Mira, como en la iglesia de la Odisea hay pecado, que se vayan a Filadelfia, a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira. No, el Señor corregía a la iglesia, pero no le decía, idos de la iglesia porque hay pecado ahí. Entonces, en las iglesias hay pecado, hay pecado. Mira, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, el apóstol Pablo dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo y Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo.
Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando el Señor está diciendo, salid en medio de ellos, no está hablando de la iglesia. No está hablando a la iglesia, salid en medio de los creyentes que pecan. Salid de en medio de los creyentes que cometen pecados. Está hablando de la relación entre la iglesia y el mundo. Lo que Pablo está diciendo en ese pasaje es que no tenemos que tener comunión con los mundanos. No tenemos que tener intimidad con los mundanos. No tenemos que practicar las cosas que practican los mundanos, porque no hay comunión entre el incrédulo y el creyente, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre el templo de Dios y los ídolos. Pero no está diciendo eso de los creyentes. Ah, mira, en esta iglesia hay 3 o 4 hermanos que pecan. Yo me voy a otra donde todos vivan en santidad. Yo me voy a ir a otra iglesia donde nadie peque. Me voy a ir a la iglesia donde ya tengan cuerpos glorificados. Me voy a ir a la iglesia donde las hermanas tengan la falda hasta el tobillo, el pelo sin cortar, donde los hombres vistan siempre de traje, donde todo aparentemente sea perfecto. Donde todo por fuera sea perfecto y donde nadie falle, donde nadie peque, donde nadie se equivoque, porque yo busco una iglesia, hermano, la única vez que vas a ver la iglesia sin pecado es en la eternidad gloriosa, cuando ya estemos todos juntos y con un cuerpo glorificado. Pero mientras estemos en esta tierra, en nuestras congregaciones, vamos a pecar. Y si tú estás buscando una iglesia donde no haya pecado, seguramente es porque tú crees que tú no tienes pecado. Entonces te digo, arrepiéntete, porque el que dice que no tiene pecado, miente y llama a Dios mentiroso, porque tú también pecas. Porque en esta tierra tenemos esa batalla y tú también pecas. Pero ¿qué debemos hacer en la iglesia cuando hay casos de pecado? ¿Qué debemos hacer en la iglesia cuando hay pecado? Gálatas 6 del 1 al 5. Aun si alguno es sorprendido en alguna falta, y se está refiriendo a pecado, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con orgullo y soberbia. No, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Mira lo que dice Pablo. Gálatas, creyentes, hermanos, si hay alguno entre vosotros que es sorprendido en alguna falta, si hay alguno entre vosotros que ha caído en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle, no creyendo superiores, no creyendo soberbios, no creyendo más santurrones, restauradlos, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Pero qué más? Restauradlos con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo primero, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí dice Pablo, si un hermano tuyo tropieza, restáuralo con espíritu de mansedumbre y mírate a ti mismo, no vaya a ser que tú mañana tropieces también. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, cuando vamos a una iglesia y encontramos que en la iglesia, pero en esa iglesia hay gente que falla, ese ha fallado en eso, esa persona ha caído en eso, vale, se predica contra el pecado, se llama a la gente a crecer en santidad, vale, eso es lo importante. Otra cosa es esta, y llegaremos luego, que el pecado se consienta y más en el liderazgo, y eso sí que es preocupante, y hablaremos de eso, pero que en la iglesia haya casos de pecado es normal, eso sí, no se mira a otro lado, como diciendo, pero como va a haber pecado, que cada uno peque, da igual. No. Una iglesia que se respeta, una congregación bíblica, es una congregación que tiene un alto concepto de la santidad de Dios, una congregación que sabe que el creyente peca, una congregación que predica contra el pecado, una congregación que fomenta la santificación del creyente, una congregación que
habla al creyente de su lucha con el pecado y una congregación que además tiene disciplina bíblica. ¿Qué quiero decir? En Mateo 18, si no me equivoco, nosotros nos encontramos a Jesús diciendo: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, ve con más testigos, 2 o 3, y vuélvelo a reprender. Y si no te hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, la iglesia da por hecho de que hay gente que va a cometer tropiezos en la congregación. Pero cuando un hermano peca de algo que vemos y contemplamos y es visible, debemos ir y debemos intentar restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, con humildad, mirándonos a nosotros, como dice Pablo, no vaya a ser que nosotros también seamos tentados. Otra cosa es que el hermano siga en pecado. Entonces debemos empezar un proceso de disciplina, porque el creyente peca, pero el creyente no practica el pecado. Es decir, tengo un hermano que a lo mejor ha caído en fornicación. Tenía una novia y se han acostado. Han caído en fornicación. Ahí vas al hermano y dices: hermano, esto no está bien, hay que restaurarlo, hay que arreglarlo. Pero de golpe ves que siguen igual con esa relación, que hasta viven juntos. Vas con más hermanos y dices: hermano, eso no es bíblico, eso no es correcto, las cosas no se hacen en ese orden. Y ahí el hermano sigue, ahí van los pastores, van otros hermanos, le hablan y el hermano sigue. Entonces el hermano ya no es hermano. El hermano lo que está demostrando es que practica el pecado. El hermano está demostrando de que no era creyente. El hermano está demostrando que no nació de nuevo. El hermano está demostrando que aparentaba ser algo que no es realmente y que gusta del pecado, que ama el pecado, que practica el pecado, y por lo tanto llegamos al proceso de excomunión teniendo al hermano por gentil y publicano, y ya no considerándolo un hermano, sino un gentil y publicano, un no creyente. Pero ha habido un proceso. Así que no dejamos una iglesia porque en la iglesia hayan cosas como pecado entre algunas personas. Repito, una cosa es que no se predique contra el pecado. Una cosa es que se consienta el pecado. Una cosa es que se fomente el pecado y el libertinaje. Pero pecado hay, y ese no es motivo para dejar una iglesia. Segundo motivo para no dejar una iglesia. No debemos dejar una iglesia por motivos doctrinales secundarios. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 16, dice así: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, hay algo importante. Toda la palabra es inspirada por Dios. Eso es indiscutible. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, hay cosas que son fundamentos y hay cosas que son secundarias. Hay cosas que son fundamentos y hay cosas que son secundarias. Hay personas que buscan una congregación donde todas las cosas, absolutamente todas, incluso las que no están en la Biblia, las enseñen con punto y coma como él piensa. Esa persona no va a parar en ningún lugar. Porque es muy difícil encontrar una congregación que al 100% pienses igual que ellos en todo. Es muy difícil. Entonces, hay doctrinas que son fundamentales. Por ejemplo, para mí, la Trinidad es una doctrina fundamental. Yo creo en un único Dios verdadero y trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Por eso yo no puedo congregar con un testigo de Jehová. Por eso yo no puedo congregar con algunas otras denominaciones, porque si niegan la deidad de Cristo, si niegan la deidad del Espíritu Santo, para mí es un fundamento y yo no puedo congregar allí. Segundo, la salvación es solo por gracia, a través de Cristo.
solo por gracia, a través de Cristo. Yo no puedo congregar en una iglesia donde me dicen que la salvación es por obras. No puedo congregar en una iglesia donde me dicen que la salvación es por mérito humano. No puedo congregar en una iglesia donde me dicen que la salvación es una parte de Dios y una parte mía, cuando la Biblia, en cuanto a la salvación, tiene un fundamento claro. Salvación es solo por gracia mediante la fe en Cristo. Por eso no puedo congregar en algunas congregaciones. Para mí hay otros fundamentos. Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si a mí me dices que María es mediadora, si a mí me dices que Pedro es mediador, si a mí me dices que Pablo es mediador, que Judas es mediador, yo tengo que salir corriendo de ese lugar, porque para mí solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Cristo Jesús, hombre. Entonces solo hay un mediador. Eso es un fundamento. Eso es un fundamento. ¿Qué más fundamentos hay? Doctrina de cielo y infierno. Gloria eterna y castigo eterno. Yo no puedo congregar en una iglesia donde le dicen a la gente que no hay un castigo eterno. No puedo congregar en una iglesia donde le dicen a la gente que no hay castigo eterno para las personas. Para mí es un fundamento bíblico. El destino eterno de los justos y el destino eterno de los impíos. Fundamento. Y no puedo congregar en una iglesia donde no se enseñe ese fundamento. Otro fundamento, inerrancia, autoridad, suficiencia, perfección de las Sagradas Escrituras. Yo no puedo llegar a una iglesia y escuchar a alguien decir: miren, es que la Biblia, como ha pasado por muchas manos, no te puedes fiar al 100%. Es que también algunas cosas son leyendas, algunas cosas eran tradiciones. No todo podemos tomarlo como palabra de Dios a rajatabla. Era para aquellos tiempos, ahora no es para nuestros tiempos. Ya nuestra cultura no se rige por la palabra. Si niegas la suficiencia de la Escritura, si niegas la inspiración de las Escrituras, si niegas la inerrancia de las Escrituras, yo no puedo estar comiendo en tu mesa, porque la palabra de Dios es palabra de Dios, inspirada por Dios, inerrante, poderosa, autoritativa, suficiente, perfecta, eterna. Y nunca pasará. Cielo y tierra pasará, pero sus palabras serán eternas, permanecen para siempre. Entonces para mí es un fundamento. Para mí es un fundamento. Pero yo he estado en un lugar donde a lo mejor yo tengo fundamentos como ellos, pero de golpe, llega alguien y dice: yo soy cesacionista. ¿Cómo? Yo creo que los dones eran para la época apostólica y han cesado. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo soy continuista, como digo a la gente, continuista bíblico. Yo creo que Dios puede seguir sanando, puede seguir haciendo milagros, y al final yo creo, ¿saben qué? Que al final es una cuestión y esto lo voy a recalcar, es una cuestión de explicación del concepto. Porque yo he sentado, y esto me pasó un día, a uno que se decía continuista y a uno que se decía cesacionista. Los puse a hablar y resulta que los dos creían las mismas cosas. Yo le digo a las personas: yo creo en los milagros, pero no creo en los milagreros. Yo creo en la sanación, pero no creo en los sanadores. Porque cuando yo veo los dones en las Escrituras, eran dones que se usaban cuando una persona quería. Por ejemplo, cuando Pablo habla de las lenguas, el mismo apóstol Pablo dice: yo podría hablar en lenguas más que todos vosotros, pero no quiero. Prefiero venir con lenguas, con palabras humanas, de conocimiento y de sabiduría que edifiquen. Así que Pablo tenía control sobre los dones. Yo veo a un apóstol diciendo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levanta y anda. Pero ahora la gente te dice: no, yo oro y Dios hace lo que quiere. Entonces no es que tú tengas un don, es que Dios es soberano y sigue sanando y sigue haciendo milagros y sigue obrando soberanamente, cuando quiere, como quiere, si quiere, donde quiere y a través del que quiere. Pero yo no me voy a pelear por esas cosas. Yo no me voy a pelear por alguien que me dice: ya, pero yo no pienso. Eso es secundario. Eso es secundario para mí. Yo puedo estar en tu congregación. Por ejemplo, yo puedo estar en una congregación y esto a algunos no les va a gustar. Yo tengo amigos dispensacionalistas.
Yo ya he subido a las redes nuestra postura sobre el rapto, la doctrina del rapto o el arrebatamiento, sobre la segunda venida de Cristo. Hemos subido a las redes material como ese. Y sigo comiendo en la mesa con personas que piensan diferente. Sigo comiendo en la mesa con personas que piensan diferente, porque no significa nada que tenga que ver con la salvación. No están negando a la persona de Cristo, no están negando la infalibilidad de las Escrituras. Simplemente tenemos un desacuerdo en cómo vemos esa parte de las Escrituras. Pero los dos creemos que es palabra de Dios. Los dos creemos que la salvación es solo por gracia. Los dos creemos que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios. Los dos creemos que Cristo es el único mediador. Los dos creemos que la palabra es suficiente, autoritativa e inerrante. Por lo tanto, no es motivo para enfadarme, no es motivo para separarme, porque nunca vas a encontrar, o al menos a mí no me ha pasado, la iglesia que en todo piense perfecto, exacto y preciso como tú piensas. Así que yo particularmente, pero eso, hermanos, ya es cuestión de conciencia. Yo particularmente no dejaría una congregación por temas doctrinales, llamémosles secundarios. El fundamento, eso es primario. Lo otro es secundario para mí. Pero bueno, si tu conciencia no te lo permite, el problema que vas a tener es encontrar aquella congregación que piense 100% como tú. Te vas a ver con la necesidad al final de estar en tu casa, y eso no puedes hacerlo. Tienes que congregar. Entonces vas a tener ese problema. Entonces nosotros debemos tener esos principios. Como veremos, por ejemplo, vamos a llegar al Evangelio, que es el motivo principal para dejar una iglesia. Y ahí veremos a los predicadores de la prosperidad. Ellos también te dicen que Jesús es Dios. Ellos también te dicen que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ellos también te dicen que el Espíritu Santo es Dios. Ellos también te dicen que la palabra es autoritativa. Pero ellos tuercen la esencia del Evangelio. Ellos han torcido el Evangelio de la gracia en el Evangelio de la ganancia. Y como Pablo dice, el que trae otro Evangelio sea anatema. Entonces, en ese caso, el Evangelio de la prosperidad es pura doctrina de demonios. Los pastores de la prosperidad son instrumentos de Satanás. Las iglesias de la prosperidad son sinagogas de Satanás. Y el Evangelio de la prosperidad es doctrina de demonios. Y claro que sí. Si yo estuviera en un G12 de estos o en una iglesia de la prosperidad, yo salía pero corriendo. Yo entraba y a la que escuchara pacta, primicia, ya cerraba la puerta y dijera, no, sal de aquí. Dios, entonces eliminan la gracia y llegan los trueques, llegan lo da y recibe, el toma y daca. Ahí hay un problema. Entonces nosotros tenemos que tener eso. Yo nunca dejaría una congregación por un tema secundario. El problema es el siguiente, que normalmente las iglesias donde tienen esa parte de por ejemplo, el decláralo, el profetízalo, ya tienen un montón de cosas. Ya tienen un montón de cosas juntas que cuando las sumas dicen, eso es una sinagoga de Satanás, y ahí sales corriendo. Ya no es una cosa secundaria, 2, 3, 4, ya son muchas. Y tu conciencia no te permite congregar allí porque ves que el hombre es el centro y Dios no aparece. Y que todo gira en torno al hombre y Dios no aparece. Y que aunque tengan fundamentos o digan tener fundamentos, a la práctica lo que enseñan no aparecen esos fundamentos. Eso es distinto. Por eso digo, estamos dando bases, pero al final necesitan sabiduría para tomar las mejores decisiones. Número 3, yo no me iría de una congregación por falta de unidad. Primero, hermanos, Dios detesta a los divisores. Dios aborrece a los divisores. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, lenguas mentirosas, manos que derraman sangre inocente, perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso lo aborrece el Señor. Otra cosa importante, el amor entre los hermanos es evidencia de un hijo de Dios. Si no muestro amor por los hermanos, difícilmente puedo probar que soy cristiano. Mostrar amor por los hermanos es una de las evidencias más claras de que soy hijo de Dios. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que hemos nacido de nuevo, que somos creyentes porque amamos a los hermanos.
El que no ama permanece en muerte. ¿Y qué hace el amor? El amor preserva la unidad. Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, a mí hay una cosa que me resulta curiosa. Hay personas que se van de una congregación porque dicen que no hay unidad. Y es verdad una cosa, no todos están igual de unidos. Es que es cierto. Pero yo siempre le recomiendo a las personas lo mismo. ¿Tú has ido a ellos? No. ¿Tú lo has llamado? No. ¿Tú has ido a verlo a casa? No. Entonces, ¿por qué te quedas quejándote y esperando? No hay unidad, nadie viene, nadie me visita, nadie hace nada, nadie... ¿Ves tú, hombre? Da tú el primer paso. Volvemos a lo mismo. Consentidos, mimados, malcriados, ¿ves tú? Yo se lo digo a los hermanos. Cuando yo quiero quedar con un hermano para tomar un café, yo no espero en casa. Ay, ¿será que algún hermano se acordará de su hermanito Juan Manuel hoy y sabe que le encanta el café y dirá, voy a llamar a Juan Manuel para tomar un café conmigo? No, yo cojo mi telefonito y digo, hermano, ¿qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? A trabajar, tranquilo, ten un buen día, paz del Señor sea contigo, hermano. Juego, otro en la lista. Hermano, ¿qué hace hoy? Ay, está erracado con su mujer. No, es que me apetecía quedar. No, tranquilo, hay mucha más gente en la iglesia. No se preocupe, y juego. Hermano, ¿qué hace hoy? Ah, nada. Hermano, tomamos un café, me apetece mucho quedar con alguien, quiero hablar, le apetece compartir, le apetece quedar un rato, tomar un cafelito, ¿sí? Ah, ¿dónde? Vale, voy. Ya, y sencillo, hermano. Y si ese día no hay nadie, mañana llamo otra vez. Pero entonces, sale de uno, hermano. El buscar la unidad, el buscar el compañerismo. A mí hay personas... Un hermano me dijo una vez, pastor, es que yo veo que usted se toma con un montón de hermanos café y conmigo no. Y le enseñé mi móvil, le enseñé el teléfono, el WhatsApp, y le dije, ¿con ese hermano me ha visto tomando café? Sí, abrí la conversación. Pastor, estaré en la cafetería a tal hora, si quiere pásese y tomamos un café. ¿Con ese hermano me ha visto tomando café? Sí, abrí la conversación. Pastor, quedamos en tal cafetería, estaré con los hermanos tomando café, sí. ¿Tengo alguna conversación tuya diciendo, pastor, le apetece quedar? No, entonces, ¿cómo sé yo que quieres quedar conmigo? A lo mejor te caigo mal, a lo mejor no te apetece verme, a lo mejor estás ocupado, a lo mejor tienes cosas que hacer, a lo mejor estás trabajando. Pon de tu parte, chico. Pon de tu parte. Yo le digo a las personas, yo cuando quiero tener amigos, no espero que los amigos vengan, yo voy a buscarlos. Yo voy a hacerlos, yo me acerco, yo quedo, yo llamo, yo invito a mi casa. Hermano, vente a casa a comer con tu mujer. Ah, bien. Hermano, ven. Pero tiene que nacer de ti. Hoy nos quedamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos aislamos. Nadie me ve, nadie me mira, nadie me hace caso. Ellos son amigos, en esta iglesia tienen grupitos. Métete en un grupito, métete en un grupo. Dile, yo puedo ser parte del grupo. Son creyentes, no te van a echar. No te van a echar, y si te echan, ves al pastor y dile, esa gente es mala, pastor, esa gente es mala, no me deja estar con ellos. Pero pon de tu parte, somos consentidos. Yo no me iría de una iglesia porque no veo unidad. Primero voy a la iglesia por causa de Cristo, número uno. Y segundo, la unidad se fomenta, la unidad se trabaja, la unidad se lleva a cabo, se hace, se mueve, Entonces, uno te fomenta la unidad. Hermano, voy a visitarte. Hermano, vamos a casa. Vente a charlar, a leer la palabra. Hermano, vente a casa a hacer un estudio. Hermano, vente a casa a tomar un café. Yo, por ejemplo, tenemos la costumbre, antes de todo lo de la pandemia, de que cada día de culto, cada día de estudio bíblico, cada día de jueves de oración, incluso cada domingo, nosotros llegábamos como una hora antes al culto y poníamos en el grupo de WhatsApp de los hombres de la iglesia o alguna cosita así. Entonces yo ponía en el grupo, hermanos, quien quiera estar, llegaré a tal hora, una hora antes del culto, estaré en la cafetería tal, tomando un café para los que quieran. Y ahí aparecían 3, 4, ya está, yo lo ponía ahí, abierto para todos, y el que quería venía. Hay alguno, es que no encajo, es que no encajo. Pero tú les llamas, no. Les has escrito, no. Tú has ido,
No, tú no es que no encajes, tú es que ni te has dado a encajar. Muévete, espabilate. Pero eso no es, no, hermano, eso es muy mimado. Eso es como ese niño que está en el patio que no le pregunta a los niños si le dejan jugar y se queda en la esquina. Mamá, no me dejan jugar con ellos. No me dejan jugar con ellos. ¿Tú has ido a jugar con ellos? No. ¿Les has pedido que te dejen? No, pero no vienen a invitar. ¿Ves tú? ¿Ves tú? ¿Ves tú? Hermanos, es que soy nuevo. Pues ve y dilo. Hermano, mire, yo soy nuevo en la iglesia y acabo de llegar y me gustaría empezar a hacer relación con los hermanos. Ofrécete. Me gustaría ofrécete. Pero ese no es motivo para irse de una iglesia. ¿Sabes lo que falta en la iglesia? Humildad. Nos gusta ser el centro. ¡Ay, sí nos gusta! ¡Ay, sí nos gusta! Nos gusta ser el centro. Y cuando ya los ojos no giran en nuestro entorno, cuando ya los ojos no van alrededor nuestro, me voy a otro sitio. Porque cuando llegas los primeros días a una iglesia, te reciben como viene más gente, ¿no? Llega alguien nuevo. Bienvenido, ¿qué tal? Y ahí alimenta tu ego de, esto sí es amor, aquí sí que te quieren. Pero cuando lleves un par de añitos y vuelvas a ser uno más, otra iglesia y otra iglesia. Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno considere al otro más importante que a sí mismo. Así que, hermano, humildad. No queramos ser el centro. Y otra cosa, vamos a ser honestos. No somos afines entre todos por igual. Hay niños en la iglesia que tienen 12 años. Y tienen afinidad con los de 14, 15 mucho más grande que con el señor de 70. Por ejemplo, yo tengo más afinidad con adultos. Las chicas jóvenes solteras tienen afinidad entre ellas. Las mamás que tienen bebés tienen afinidad entre ellas, tienen temas de conversación. Al final sí, todos somos una iglesia y todos tenemos momentos de estar juntos. Pero hay momentos de afinidad. Alguien encontrarás en medio de la congregación con el que tengas afinidad, pero hay que buscar, hay que llamar, hay que quedar, hay que estar ahí trabajando. Y otra cosa importante, yo no dejaría una iglesia solamente porque no me quiero someter a las autoridades. Porque uno de los problemas que tenemos hoy es que no queremos someternos a nadie. Me hace mucha gracia. Yo veo a padres que le dicen a los hijos, hijo, la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre. ¿Cierto? ¿Tienen que someterse a ti? Hijo, la Biblia dice que obedezcáis a las autoridades. ¿Cierto? Romanos 13. Debemos someternos a las autoridades. Hijo, la Biblia dice que hay que someternos unos a otros. Sí, la Biblia llama a someternos unos a otros. Esposa, la Biblia dice que te sujetes a tu esposo. Sí, la Biblia lo dice. Pero, cuando llegamos a Hebreos 13:7, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta imitad su fe. O, mejor, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hoy todos queremos pedir sujeción, pero nadie se quiere sujetar. Y uno de los problemas por el cual muchas personas quieren salir de iglesias es que no quieren respetar las autoridades puestas por Dios. Y sí, los pastores, como diremos, no deben ser autoritativos, no deben ser dictadores, no deben ser mandatorios, así como si fueran los dueños de la congregación. No deben ser así, no son dueños de la gente, no son dueños de la iglesia es de Cristo. Son siervos, son mayordomos, son pastores colocados por el príncipe de los pastores para administrar el rebaño. Deben cuidar la grey con amor, deben cuidar la grey con humildad, deben proteger al rebaño, deben servir al rebaño, deben ser referente del rebaño, deben instruir al rebaño, pero por causa de la carga que el Señor ha puesto sobre sus hombros, el Señor también ha dicho que los debemos obedecer. Y hay gente que se va de las iglesias porque no quiere sujetarse a las autoridades. No quieren. Quieren recibir de los pastores.
quieren ser cuidados de los pastores, quieren ser mimados por los pastores, pero no quieren sujetarse, a ellos. Entonces nos encanta decir que hay que sujetarse a las autoridades, nos encanta decir que hay que sujetarse a los esposos, nos encanta decir que hay que sujetarse a los padres, pero cuando llegan a eso solamente decimos, es que los pastores esto, es que los pastores aquello. Entonces, como si ese versículo no existiera. Entonces, ¿para qué Dios puso ese versículo? Mira, te voy a decir la verdad, no te debes sujetar a un aprovechado, no te debes sujetar a un dictador, no te debes sujetar a alguien que aparentemente ni tiene el fruto o las cualidades de un pastor conforme manda las Escrituras. Pero si tienes un pastor fiel al Señor, si tienes un pastor que será fallo porque es un hombre, pero fiel al Señor, temeroso del Señor, que muestra con su vida, que cumple los requisitos bíblicos de Pablo a Timoteo y a Tito, de los obispos, de los pastores, de los ancianos, respétalo y obedécelo y sujétate a esa autoridad puesta por Dios. Yo entiendo que no debamos sujetarnos a dictadores. Por ejemplo, hoy me escribió una persona en las redes sociales diciéndome que tristemente no iba a poder ver más nuestros vídeos de YouTube porque su pastor le había dicho que le prohibía ver otros sermones que no fueran los de su iglesia. ¿Cómo un pastor? Mira, un pastor no tiene derecho a decirte lo que ves o no ves en la tele o en YouTube. Un pastor no tiene derecho a decirte si te vas o no de vacaciones. Un pastor no tiene derecho a decirte con quién hablas o dejas de hablar. Un pastor no tiene derecho a decirte qué lees o dejas de leer. Un pastor no tiene derecho a decirte nada de eso porque no es dueño de tu vida. Un pastor te puede guiar. Un pastor te puede aconsejar, pero un pastor no tiene derecho a obligarte a hacer esas cosas. Esos son límites que un pastor no puede cruzar. Entonces tú tienes un dictador y obviamente a ese pastor no te debes sujetar porque probablemente no sea un hombre fiel al Señor, porque no es digno de imitar. ¿Y qué ha dicho Hebreos 13:7? Que debes imitar su conducta, imitar su fe. Si su conducta ya muestra que no es un creyente, entonces no es digno de imitar, no es digno de verse como un pastor y en ese caso no le debes ningún tipo de sujeción. Pero si es un hombre temeroso del Señor, que muestra que ha sido llamado por el Señor, que muestra que camina o busca caminar como Cristo, que ama el rebaño, que trabaja, que se esfuerza, que se entrega por las ovejas, por la congregación, que enseña fielmente la palabra, respétalo y cuídalo, porque te aseguro una cosa, de esos hay pocos. Vamos a hablar de motivos para sí dejar una congregación. Motivos para sí dejar una congregación. Número uno y el más importante, el Evangelio. Gálatas 1:6-9. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Les voy a decir la verdad. Si yo veo que en la iglesia a la que asisto, en la congregación a la que asisto, no se respeta el evangelio, no es el evangelio de Jesucristo, no es el evangelio que la palabra de Dios nos enseña, que Pablo resume en la carta a los Corintios, en ese caso yo debo dejar la iglesia. Ejemplos. Evangelio de la prosperidad. Hermanos, no deberían estar en una congregación donde se predica el evangelio de la prosperidad. Es doctrina de demonios. Son sinagogas del diablo. Es un tema fundamental el evangelio. No deberían estar en congregaciones, en lugares locales donde se predica el evangelio de la prosperidad. La gente me pregunta por el G12. Vamos a ser honestos. ¿Cómo nace el G12? Y esto no lo puede negar el señor César Castellanos. El señor César Castellanos un día, dice él, que tuvo un sueño o una visión en la que el mismo Jesús le dijo cómo debían hacer discípulos.
Es decir, él introduce un sistema de iglesia en base a una revelación que ha traído el Señor supuestamente a su vida. G12 está basado en sueños, en visiones y en revelaciones que tuvo un señor llamado César Castellanos. No es el Evangelio de Cristo. En ningún momento Jesucristo dijo que hiciéramos grupitos de 12 para hacer una técnica de multiplicación. ¿Qué es lo único que hacen? Una técnica de multiplicación. Así que Evangelio de la Prosperidad, out. G12, out. Porque no tienen sustento bíblico. Y lo único que hacen es sustentarlo con que Jesús tenía 12. No, pero Jesús estaba con 12 y luego estaba con multitudes y no los mandaba de 12 en 12 y no les dijo seguid haciendo de 12 en 12. Eso parece que se lo dijo solo a César Castellanos y eso es un error. Evangelio humanista, out, sal de ahí. Decláralo, la confesión positiva, recíbelo, decláralo, recházalo. Esto no va así, eso no va así. Sal, evangelio humanista, eres grande, que te empodera, que tú vales, que tú eres poderoso, que tú eres grande, que tú eres especial, que tú eres el centro, que tú esto, tú. Dios va a hacer tus sueños, Dios te va a hacer crecer, Dios te va a hacer prosperar, Dios te va a dar éxito, no vas a ser cabeza sino cola, no has nacido para ser empleado sino jefe, has sido esto, este evangelio humanista, anatema, sal corriendo de ese lugar, sal corriendo de ese lugar. Los loquillos estos nuevos que se levantan, vídeos que me han pasado, un tal Jonathan Mesa creo que se llamaba, un supuesto apóstol que dice que el Señor ahora solo salva a los que creen en Él, incluso un vídeo donde sus discípulos se postran ante Él, incluso donde dicen que quien no cree en Él no es salvo. Sal corriendo de ese lugar, basura de Satanás. Otras cosas, la señorita esta creo que se llama Lisbeth, que se dice llamar Melquisedec Lisbeth, esa mujer que dice que es Dios madre o Dios mujer, una locura completa, una completa locura, ida de cabeza, pero tiene sus discípulos y tiene sus secuaces. Salir corriendo de ese lugar, eso es anatema, eso no son las iglesias del Señor, eso han torcido el evangelio, eso son doctrinas de demonios, eso son herejías y no se pueden recibir como iglesia de Cristo. Si en tu iglesia no se predica el evangelio, si en tu iglesia se predica el evangelio falso de la prosperidad, confesión positiva, humanismo, el tipo de mensaje de Joel Austin y esta gente, Kenneth Copeland, Benny Hinn y toda esta tropa de élite usados por el mismo diablo, sal corriendo de ese lugar. Y ahora me vendrán los no juzgues. Lo siento, son doctrinas de demonios, no es Biblia, no se parece a lo que escribió Pablo, no se parece a lo que escribió Pedro, no se parece a lo que escribió Juan, no se parece a las cartas del Nuevo Testamento inspiradas por el Espíritu Santo, no se parece a las enseñanzas de Cristo, son doctrina de demonios. Debes salir de ese lugar. Así que, en primer lugar, el evangelio. En segundo lugar, doctrinas fundamentales. Si te enseñan que la salvación es por obras, claro que hay que salir de ese lugar. Si te niegan la deidad de Cristo, claro que hay que salir de ese lugar. Si te niegan la deidad del Espíritu Santo, claro que hay que salir de ese lugar. Son doctrinas fundamentales. Si introducen otros mediadores, claro que hay que salir de ese lugar. Si niegan el castigo eterno, claro que hay que salir de ese lugar. Si niegan la inerrancia de las Escrituras, claro que hay que salir de ese lugar. Y para mí, dos motivos más. Uno, cambio de residencia. Cuando uno se tiene que trasladar a otro país, obviamente tiene que salir de una congregación. No se puede congregar en una congregación, y yo me he encontrado pastores que le dicen a los miembros que se han venido a lo mejor a España a vivir, que sigan mandando su ofrenda, claro, como saben que ahora es en euros, y van a algunos países donde tienen monedas que el euro interesa, les dicen, no hermano, tú sigues viendo las transmisiones, tú sigues mandando tu ofrenda, tú sigues siendo miembro de la iglesia. No, hombre, tiene que tener comunión, tiene que caminar con alguien, tiene que alguien ver su vida, tiene que estar junto a alguien. Entonces ahí, cuando hay ese cambio de residencia, ahí pues obviamente hay un cambio de
congregación, hay un cambio de congregación. Mire, por ejemplo, el caso de Febe. Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aun a mí mismo, Entonces, cuando Febe se trasladó de un lugar a otro, cuando Febe se va de un lugar a otro, deja la congregación en la que sirve, como dice Pablo, en Cencrea, y ahora Pablo escribe a los de Roma diciendo, Febe está dejando Cencrea, Febe va para Roma, así que ahora será parte de la iglesia de Cristo que está en Roma. Recibidla en el Señor, Así que un cambio de residencia también es un motivo para cambiar de congregación. Y otro motivo que para mí es justificable a la hora de cambiar de congregación es el liderazgo. Si los líderes, los que están al frente de la obra, no cumplen los requisitos de un hombre que Dios ha llamado, los requisitos bíblicos de un hombre de Dios, si los pastores toleran el pecado, no cumplen los requisitos de 1 de Timoteo 3 o Tito, si los pastores toleran el pecado, si los pastores no predican fiel doctrina, si los pastores no tienen buen testimonio, si los que están al frente de la obra no son un buen referente, yo no voy a estar en esa obra. Porque al final ellos son los que predican, ellos son los que están enseñando, ellos son los que están delante, y si es un mal ejemplo que no puedo seguir para aprender de ellos, para, como dice porque no hay un autor definido en Hebreos, pero como dice el autor de Hebreos, para imitar su fe, yo no puedo estar en esa congregación, a no ser que se sustituyan por un buen liderazgo, por hombres verdaderamente llamados por el Señor. Pero si el liderazgo que está llevando la obra al frente, que está ahí al frente, me demuestra que no es puesto por Dios, a mí esas cosas son motivo para dejar una congregación. Otra cosa, la tolerancia del pecado. Una congregación que tiene a gente en pecado, no que ha caído, sino en pecado. Si una persona está sirviendo en la alabanza, en la predicación, en la enseñanza, y los pastores saben que está en pecado y lo dejan participar, y no tienen cuidado con la santidad de Dios, y no tienen cuidado con esas cosas, esa iglesia no merece mis respetos. Dios es santo y su iglesia es santa. Entonces, viendo motivos por los que no debemos dejar una congregación y motivos por los que sí debemos dejar una congregación, vamos a hablar ahora rápidamente de cómo sería el proceso para dejar una congregación. En primer lugar, creo que deberíamos orar. Siempre se debe orar. Primero, para que Dios guarde tu corazón. No vaya a ser que te estés precipitando por cosas de tu corazón. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida, o porque de él mana la vida. Entonces, la primera cosa que hay que hacer antes de pensar en dejar una congregación es orar, para ver si nuestro corazón está bien ante Dios, y no para ver si quizá estoy tomando una decisión en base a motivos malos que tengo en mi corazón, o motivaciones equivocadas. Segundo lugar, para pedir sabiduría al Señor. Santiago 1:5, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en tercer lugar, sométete a la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios. Colosenses 1:9, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría y comprensión espiritual. Así que en primer lugar, antes de tomar el lugar de salir, tomar el camino de salir de una congregación, ora al Señor para examinar tu corazón. Ora al Señor para que te dé sabiduría, y ora al Señor para que te muestre su voluntad y no la tuya. En segundo lugar, examina tus motivaciones. Examina el por qué quieres salir de esa congregación. Examina qué te motiva a salir de esa congregación. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 139, 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Mira lo que le pide el salmista al Señor: escudriñame y mira si en mí hay camino malo. Es decir, examina mi corazón, hazme ver las motivaciones reales de mi corazón, hazme ver realmente lo que mueve mi corazón a hacer o no algunas cosas. En tercer lugar,
Asegúrate de que si dejas una congregación, no dejas cosas por resolver. Es decir, si tú tienes un problema con un hermano y por eso dejas una congregación, eso no es motivo. Como hemos dicho, no es motivo lícito y deberías volver a solucionarlo. Por ejemplo, si tú vas a otra congregación, imagínate que has tenido un problema con un hermano y te vas a otra congregación, te vas a otra iglesia local a congregar. Llegas allí, mira lo que dice Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de congregar antes de ofrendar en tu próxima congregación, tendrías que ir a resolver a tu antigua congregación el problema que tienes con tu hermano. Lo ha dicho Jesús. Cuando vayas a dejar tu ofrenda en el altar, si te acuerdas que tienes algo contra un hermano, primero ve, reconcíliate, arréglalo y entonces ve y presenta tu ofrenda. Es decir, antes de presentar ofrendas a Dios, debemos reconciliarnos. Entonces no es motivo tener una enemistad con un hermano para dejar una iglesia, porque antes de seguir adorando al Señor, debes reconciliarte con tu hermano. Otra cosa importante, debes pensar en cómo va a afectar a los demás. ¿Cómo va a afectar a los demás? Filipenses 2:4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hay gente que solo mira su propio ombligo, deja una congregación y le da igual el daño que va a hacer, la tristeza que va a provocar, le da igual cómo va a sentar a las personas. Digo, hay motivos que lo justifican, pero hay personas egoístas que simplemente salen y les da igual todo y todo, solo piensan en ellos. Y dos cosas más importantes. Una, reúnete antes con tus pastores. Aunque no estés de acuerdo con la doctrina, aunque no estés de acuerdo con algo que pasa allí y encuentres un motivo justificable para abandonar tu congregación, reúnete con los pastores y queda bien con ellos. En el sentido de quedar bien, hablo en término, como hablamos en España, hacer las cosas bien por tu parte. No te vayas haciendo las cosas mal. Queda con ellos, preséntale los motivos, habla con ellos y despídete con educación, con humildad y con amor. Con educación, con humildad y con amor. Y en último lugar, antes de dejar una congregación, ten ya una donde vas a congregar. Porque hay muchas personas que dejan una congregación y luego cuando te das cuenta llevan 2 años sin congregar en ningún lugar. Hermanos, hay que tener comunión con los hermanos. Hay que tener comunión con el cuerpo de Cristo. Hay que tener comunión con creyentes. Y no me refiero a visitar un creyente de vez en cuando para tomar un café. Comunión con la iglesia. Hay que ser pastoreados. Hay que ser instruidos. Hay que ser discipulados. Hay que ser guiados. Así que antes de dejar una congregación, hermano, recuerda que eres parte de la familia de Dios. Efesios 2:19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Aunque hay gente que viva de una manera que parece que está la familia de Dios y su propia familia aparte, parece que en el reino eterno ellos van a estar en un rinconcito aparte del resto, la realidad es que antes de dejar una congregación deberías encontrar ya otra antes, para que cuando dejes una ya vayas a otra y no pases tiempo sin comunión con el cuerpo de Cristo y no pases tiempo sin participar de la compañía de los santos y no pases tiempo sin congregar con otros hermanos. Así que, hermanos, esos son motivos, creo yo, más que justificados para dejar una iglesia y motivos injustificables para dejar una congregación. Cada caso es distinto. Como dije, hay casos y casos. Cada caso hay que estudiarlo. Hay cosas que son insostenibles. Hay gente que está en muy malos lugares y realmente tienen que salir de ellos. Entonces, lo que hemos ofrecido en esta transmisión son fundamentos, son bases para que examinen sus corazones, para que examinen sus congregaciones, para que examinen sus motivaciones y para que tomen decisiones no de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y miren, para visitar otras congregaciones,
para visitar otras congregaciones, ya que veo algunas preguntas que van dejando por aquí. Antes de dejar una congregación, tú puedes visitar otras de 1000 maneras. Por ejemplo, en las redes sociales. Tú puedes visitar las congregaciones en las redes sociales. Puedes ver sus vídeos, sus enseñanzas en su tiempo libre en tu casa y ya ir viendo lo que enseñan en esas congregaciones. Otra cosa que puedes hacer, puedes escribir un correo electrónico a esas congregaciones y pedir que te pasen su confesión de fe. Es decir, tú puedes pedirle a esas personas que te digan lo que creen, que te pasen un documento que expresen sus creencias. Y si te dicen, creemos en la Biblia, ya todo el mundo dice eso, pero concretamente cree, para que ya no vaya allí y pierda el tiempo. Hermano, una cosa que te digo de consejo, cuando tú vas a una congregación, cuando tú vas a una iglesia local, hermano, lo primero que deberías hacer es que te faciliten las creencias de esa congregación, que te faciliten las creencias de esa congregación. Así te ahorras perder tiempo. Te van a decir, de la segunda venida de Cristo creemos esto, de la palabra de Dios creemos esto, del bautismo creemos esto, del liderazgo creemos esto, del diezmo, las ofrendas creemos esto, de los apóstoles y profetas creemos esto, de los dones creemos esto, de esto creemos esto. Entonces tú lo lees, tú lo miras y ya no pierdes un año allí para luego decir, ay, es que ahora me he dado cuenta de que enseñan esta cosa y esto no me agrada y esto no es bíblico. Pídelo antes, revísalo antes, míralo antes y así te ahorras tiempo. El problema es que la gente se queda un año a ver si van apareciendo cosas que me asusten. Y ahí luego se van después de un año. Pídanlo antes. Hagan esas cosas. Vayan a ellos. Pídanle sus creencias, su confesión de fe, sus bases doctrinales. Y ya directamente, miren, nosotros, por ejemplo, hacemos lo que llamamos un curso de membresía. 2 veces al año, cuando hay personas que ya están visitándonos y ya quieren ser parte de la congregación, 2 veces al año, una al principio y una al final, hacemos un curso de membresía. ¿Qué hacemos en ese curso de membresía? Durante 4 semanas de manera intensiva, las personas que están pensando en ser parte de la congregación, le enseñamos todo lo que creemos. En cuanto al ministerio pastoral femenino, miren, en nuestra iglesia creemos que el liderazgo de la iglesia es para el varón conforme a las Escrituras. Miren, en nuestra iglesia no recogemos diezmos, solo nos sustentamos con ofrendas. Miren, en nuestra iglesia creemos solamente en la segunda venida de Cristo. Miren, en nuestra iglesia creemos esto del Señor, que es un Dios trino. Creemos que el Espíritu Santo es Dios, creemos que Jesús es Dios, creemos que el Padre es Dios. En nuestra iglesia, pues lo que sea, ¿no? De tu iglesia, yo te hablo de nuestra iglesia. Lo enseñamos. Entonces las personas saben lo que pensamos de la conducta, del liderazgo. Ahí a lo mejor hay una mujer que dice, yo no comparto eso, yo quiero llegar a ser líder. Vale, pues ya está, esta no es tu iglesia porque aquí creemos de esta manera, aquí funcionamos de esta manera. Pero lo bueno es que eso te has dado cuenta a los 3 meses. Entonces ya la salida no es dolorosa, nos estabas visitando, no eras miembro fijo de la iglesia, parte integrada en la iglesia. Entonces llevabas un tiempo y ya buscas otro lugar y nosotros lo aceptamos. No todo el mundo se va a quedar. Pero a lo mejor llega alguien y dice, mira, pues para mí lo del rapto es primordial. Yo si no se enseña en un rapto, en un arrebatamiento antes de la gran tribulación, no quiero. Pues ya está, ves a otra. Yo te enseño lo que creemos y tú decides qué hacer. Pero una vez entres aquí, esto es lo que creemos y lo vas a tener que respetar. Pero también el curso de membresía nos sirve para conocer un poco al creyente. Queremos ver tu testimonio. Nosotros somos pareja, no estamos casados. No te podemos hacer miembro de la congregación. No. No podemos hacerte miembro de la congregación. Estás viviendo en pecado. No, estás en una situación de fornicación. No puedes creer que te vamos a llamar creyente cuando estás viviendo contrario a la voluntad del Señor. Así que sirve para que el que quiere ser parte de la iglesia vea y conozca las creencias y decida si quiere ser parte de la iglesia, y también para que la iglesia vea y conozca a la persona y decida si quiere que esa persona sea miembro de la congregación, porque la iglesia está abierta y cualquiera puede entrar, pero miembro de la iglesia es un creyente. Nosotros no llamamos hermano a cualquiera. Hermano es un creyente, y pueden haber asistentes que son impíos, asistentes que están escuchando la palabra pero no son nacidos de nuevo y asisten a la iglesia con regularidad. Hay maridos no creyentes que acompañan a sus esposas,
hay gente no creyente que viene porque tiene afinidad con la religión, pero no ha nacido de nuevo, son asistentes. Pero para ser parte de la iglesia, nosotros solo podemos llamar hermano a alguien que ha nacido de nuevo. Entonces yo les doy ese consejo. Visiten por las redes o visiten días de entre semana que a lo mejor su iglesia local no tenga reunión y esa iglesia sí tenga reunión. Y sobre todo escriba y pida esa confesión de fe para conocerlo, Entonces para nosotros tenemos ese filtro en la entrada de la iglesia, donde damos a conocer lo que la iglesia es y que nos permite conocer un poco a las personas. Nunca es perfecto. Hay gente que actúa muy bien y parecen ser creyentes y luego no lo son. Pero hermanos, el dejar o no una iglesia es tema serio. El dejar o no una congregación es tema serio. Y a ti te voy a decir otra cosa, hermano. Hoy las iglesias sanas son escasas. Como dejes una iglesia buena por alguna diferencia, te vas a arrepentir mucho, porque quizá no encuentres otra en la zona. Hay muy pocas. Y te hablo del contexto de España, no sé en sus países, pero aquí en España hay gente que está conduciendo cada culto 1 hora y media porque antes no hay nada saludable en su zona. Entonces, hermanos, valoren las congregaciones sanas, valoren las congregaciones que cuidan con temor la palabra del Señor, que respetan la santidad del Señor, que buscan y predican el Evangelio, que predican la gracia, que predican santificación, que predican sobre arrepentimiento, que predican contra el pecado. Es importante, es importante, es importante. No es un tema para decir, pues me voy que me he cansado. No, hoy ya no hay compromiso, como dije al principio. Hoy ya no hay compromiso, como dije, no hay servicio, hay consumismo, hay gente malcriada, hay gente mimada y hay un problema, Hay cosas, hermanos, y yo sé, me escriben y yo sé que cada uno tiene sus casos personales. Ay, si en mi iglesia solo hay grupos de millonarios. Miren, en primer lugar, yo no lo sé, porque en nuestra iglesia no hay ni un millonario. No, ninguno llega ni a rico, o sea, ni mucho menos millonario. En la escala de adinerados no hay millonarios ni tenemos ricos. En nuestra iglesia, la iglesia que pastoreo, la iglesia local de Barcelona, somos un grupo de clase media y algunos media baja. No tenemos gente rica en nuestro medio. Así que lo que habemos ahí junto normalmente son trabajadores como transportistas, camareros, limpiadoras. Oye, pero también hay gente que tiene otras profesiones y van llegando, pero somos uno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el libro de Santiago, por ejemplo, habla de la acepción de los pobres y los ricos y eso no puede estar en la casa del Señor. En la casa del Señor no pueden haber asientos VIP para los empresarios. En la casa del Señor no pueden haber asientos VIP para los que ganan más dinero. En la casa del Señor no pueden haber asientos VIP para el alcalde, para el presidente que nos visita, ni asientos VIP para los que dan mayores cantidades de ofrenda. En la casa del Señor el rico y el pobre son uno. En la casa del Señor el rico y el pobre son hermanos y ante los ojos de Dios tienen el mismo valor. Han sido los dos comprados con la sangre preciosa del Cordero. Entonces, hermanos, esas cosas son importantes, esas cosas son serias. Antes de tomar esa decisión, tengan cuidado. Repito, no podemos tratar cada caso y muchos de sus casos no podemos tratarlos porque no conocemos personalmente la congregación. Pero espero que estos principios, estos fundamentos, estos valores, a la luz de las Escrituras, los puedan examinar y puedan tomar buenas decisiones. Y espero que si encuentran una iglesia sana, la amen, la sirvan, la cuiden a sus hermanos, los sirvan, los amen, los cuiden a su congregación. Y entonces crezcan, maduren y sean desarrollados. Hay personas que quieren llegar a la congregación, hermanos, y hay una cosa importante. Y déjenme concluir con eso 1 minuto y ya concluyo. Hay cosas que solo se dan con el tiempo. Hay personas que llegan a la congregación y quieren tener conmigo una amistad, por ejemplo, ¿no? Yo quiero tener la relación con el pastor que tiene aquel hermano. Pero es que aquel hermano lleva a mi lado 6 años. Me ha visto llorar, me ha visto reír,
hemos caminado juntos, ha estado en los cultos, hemos estado en actividades juntos, ya lo conozco. Cuando ese hermano llega por la puerta, solo mirándole a la cara ya sé si está bien o está mal. Tú eres una persona, el otro muchas veces, que va de un sitio a otro, y quiere llegar y tener la misma relación que los que llegan ahí 7 años. No puede ser. Te amamos, sí. Hay un sitio para ti en la congregación, sí. Hay un sitio para ti como uno más en la congregación, sí. Sin embargo, la intimidad se da con los años. Yo no puedo tener la misma relación con una persona que conozco en 6 meses que con una persona que conozco en 6 años. Entonces, hay muchas cosas buenas de estar muchos años en la misma congregación. Número 1, siempre hablamos que la iglesia es nuestra familia, ¿verdad? Siempre hablamos que la iglesia son nuestros hermanos, y es cierto. Pero cuando hay personas que llevan contigo 6 años, esos realmente ya son parte de tu vida. Esos te han visto enterrar a tu abuela. Esos te han visto llorar. Han visto cómo estabas preocupado porque operaban a tu esposa y han orado contigo. Te han visto sufrir. Te han visto en las bajas y en las altas, en las buenas y en las malas. Hermano, es tan precioso cuando tienes esos hermanos que llevan 6, 7 años contigo, que ya os habéis peleado, os habéis casi tirado de los pelos. Habéis tenido días buenos y días malos. Habéis tenido días de abrazaros y de no miraros. Pero seguís ahí, perdonándoos, soportándoos y amándoos. Esa gente es tu familia. Y te acaba pasando lo que me pasa a mí, que a veces estamos en casa, en otras cosas, haciendo actividades, viendo algo, y te vienen a la mente, y te acuerdas de ellos en tus oraciones. Y no oras solamente por la iglesia, oras por sus nombres, porque los conoces, conoces sus vidas, son parte de ti. Realmente se han vuelto tu familia, y eso lo dan los años. Y eso es algo bonito, que solo experimentan las personas que llevan muchos años en un lugar. Así que, hermanos, busquen un buen lugar si no lo tienen. Pero cuando lo encuentren, sean prudentes a la hora de encontrarlo, pero cuando lo encuentren, crezcan y quédense allí. Y como decimos en Caminando por Fe, le digo a los hermanos, aquí, a no ser que se vuelvan a sus países o algo, hasta la muerte. Aquí quiero que me entierren ustedes. Aquí quiero que ustedes se casen, aquí quiero que ustedes tengan sus bebés, aquí quiero que sus hijos crezcan y si Dios quiere, crean y se bauticen y se casen sus hijos y nos enterremos unos a otros. Eso es precioso. Y hoy mucha gente no tiene eso. No tiene eso, porque todavía no le han enseñado lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Ser parte del cuerpo de Cristo. Hermano, hay mucha gente que dice, la iglesia soy yo. Y eso es mentira. Eso es mentira. La iglesia no soy yo. La iglesia somos nosotros. La iglesia no somos cada uno de nosotros una iglesia. La iglesia somos todos. El Señor Jesús tiene un cuerpo. La iglesia no soy yo. La iglesia somos nosotros. La iglesia es el conjunto. Y por eso, esa gente que vive evangelio individualista, que solo se las da de teólogo y creyente en su casa por Facebook, esa gente, mucha teología, mucha cita y mucho criticar las congregaciones, y se las da de creyente en su casa, solo citando textos, pero nunca cita todos aquellos que acaban unos por otros. Amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, confesad los pecados unos a los otros, llevad las cargas los unos con los otros, reír con los que ríen, llorad con los que lloran, obedeced a vuestros pastores, someteos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, consolaos los unos a los otros, no dejando de congregar, sino animándoos. Eso solo se vive en comunidad. Así que todos aquellos que se las dan de teologuitos por internet, criticando pastores, criticando iglesia, y lo hacen desde su casita y desde su casa, cuidado, que no suelten solo una parte de la Biblia y no estén soltando la otra, porque esa les golpearía en su propia cara. No existe el llanero solitario en el cuerpo de Cristo. El creyente congrega. Pero congregar no significa ir a un local. Hazlo en tu casa, pero hazlo con creyentes. Tienen que haber pastores, como Dios ha instituido,
En la Biblia habla de diáconos, tienen que haber diáconos, en la Biblia tiene que haber orden, en la Biblia tiene que haber disciplina. Así que todo lo que dice la Biblia tienes que hacerlo en tu casa y tienes que evangelizar y tienes que compartir el evangelio. Tarde o temprano no acabará en tu casa y por eso mucha gente acaba en un local, porque se trata de comunidad, se trata de obra, se trata de evangelismo, se trata de misión y eso crece y eso crece y eso se amplía y se abren nuevas obras y así funciona el cuerpo de Cristo por el mundo entero. No gente que está... Yo soy cristiano, yo soy la iglesia aquí con el tecladito en su casa. Pues yo tiro este versículo para este, tiro este versículo para este, tiro este versículo para este, tiro este versículo y hay un montón de versículos que no se tiran para ellos mismos porque entonces se darían cuenta que están mal también delante del Señor. Hermano, yo soy el primero que muchas veces denuncia lo que está mal en la iglesia, pero lo denuncio desde dentro, trabajando por ella, amándola, sirviéndola y cuidándola, porque desde fuera es muy fácil tirar piedras. Pero es desde dentro donde se denuncia y se sana, se denuncia y se restaura, se muestra el error y se propone la solución, porque hay que luchar por la iglesia, porque la iglesia somos todos, el cuerpo de Cristo, los redimidos por la sangre del Señor. Vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por recordarnos lo importante que es ser parte del cuerpo de Cristo. Y cómo debemos ser prudentes, sensatos, sabios, temerosos a la hora de tomar cualquier decisión en relación al cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus deseos, tu voluntad y no la nuestra, muchas veces egoísta. Nos falta humildad, nos falta pensar más en los otros y menos en nosotros, Señor. Nos falta mucho de eso, pero te pido que nos ayudes a moldearnos a tu voluntad y proveas también para mis hermanos un lugar donde congregar sano, donde se predique los fundamentos de la fe cristiana, con temor y reverencia, fieles al Evangelio, con un liderazgo, Señor, puesto por ti y no levantado por el hombre. Ayuda a mis hermanos a encontrar ese lugar, provee para ellos ese lugar y que cuando estén allí, no será perfecto, pero que allí trabajen, sirvan, crezcan y maduren todos los años de su vida. Padre, gracias por todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.